Hola, hola con todos, buenas tardes. Vamos a invitar a Sandrita para la charla de hoy. Em, Vamos a empezar con la charla. Vamos a ver, así que un ratito y empezamos. Hoy día tenemos un tema muy, muy chévere. Aquí estoy. ¿Qué Lista, tal? ¿Qué bienvenida tal? Sandy. ¿Cómo estás, Inés? ¿Cómo va todo? Muy bien, con muchos cambios. Los cambios Wow. por todo lado. Caos, caos. Es porque la semana pasada hicimos el caos. Todo esto, todos estos temas que topamos no son coincidencia, vienen a nosotros cuando nos tocan, cuando nos llegan a la vida. Exactamente. Sí, fue muy chistoso. ¿Sabes por qué? Porque me venía riendo porque estos 2 días después de la luna llena, que justamente es algo interesante porque creo que hay muchos sentimientos a flor de piel. Ujú. eh, entonces ha sido muy loco porque he estado todos estos días, he llorado. Sí, Como que, no, y es como, y dije, ya, no, me voy a maquillar un poco, no puedo venir así a la charla de los sentimientos. sí, y ¡zas! El tema. Sentimientos nada Pero, más que sentimientos. exacto, porque está muy a flor de piel también, ¿no? Tampoco trae mucho juicio también el tema de los sentimientos. Y está Mm. bien, ¿no? Como dijiste tú, forma de eso. Así también como tus cambios, tus caos, nuevas formas. eh, Forma parte de la exploración de la vida también. Para Ujú. eso hay que fluir Sí, energéticamente. sí, sí. Sí, los sentimientos. Bueno, arranquemos con esto. Entonces vamos ahora a hablar de Arranquemos. los sentimientos, nada más que sentimientos y por qué. Me encanta. Los sentimientos invalidan tu ser, ¿ya? Entonces, claro, tenemos algunas clases en las que se toca este tema, algunas clases de Access. También les recomiendo una clase de Gary Douglas de los sentimientos que es súper buena, que está a la venta ahí en la página de Access. Además, me parece que alguna clase de Bruno, bueno, no sé si es que él vende la clase cuando ya se ha tomado, pero hay muchos facilitadores y se habla de los sentimientos. Y entonces, ¿te acuerdas, Sandri, que la semana pasada conversábamos esto del armónico bajo y del ser infinito, ¿ya? Entonces, ahí viene la cosa y sé que tal vez puede ser un poco más avanzado pero hemos seguido un ritmo, si todos han estado viendo nuestros videos, hemos ido poco a poco poniendo otros temas más que requieren tal vez los anteriores un poco, ¿no? Pero bueno, Sí, porque entonces, te han entregado hartos tips de herramientas. sí, exacto. Ajá. Entonces tenemos el ser infinito, o sea, somos un ser infinito, y también tenemos el armónico bajo, que es, digamos, lo que le llamamos acá la tercera dimensión o lo que quieras, la parte física, la parte material acá, ¿ya? En la 3D. Entonces, como ser infinito, somos infinito ser, saber, percibir y recibir. Y eso es. Entonces, en el armónico bajo tenemos los sentimientos, pensamientos, emociones, sexo y no sexo. Entonces, tenemos una correspondencia ahí, ¿ya? Eh, de cuál es cuál. Entonces, por ejemplo, tenemos de sentimientos justamente, es el armónico bajo. Bueno, vamos a revisar después eso. Pero los sentimientos, quién siente? ¿Quién tiene el sentimiento? ¿El cuerpo o el ser? O sea, ahí tú te puedes dar cuenta cuando tú dices, ok, ¿qué estoy percibiendo? ¿Qué estoy sintiendo? En realidad es de qué estoy siendo consciente.
pero el cuerpo es el que siente. Los cuerpos sienten, los seres perciben, porque el percibir es el ser infinito y el armónico bajo es el sentimiento, ¿ya? Y el sentimiento que tienes invalida tu ser. Entonces, si nos dejamos llevar por los sentimientos, no estamos yendo con la conciencia divina. Entiendo. Uh-huh. De hecho, el propósito de los sentimientos, de que existan los sentimientos, es evitar la conciencia total. Los sentimientos no son tonos de conciencia, ¿ya? Y los sentimientos están diseñados para invalidar y detener tu creación. Entonces, ¿qué es un sentimiento? ¿Qué es un sentimiento, Sandrita? El sentimiento es el resultado de algún interesante punto de vista, de alguna creencia, de la programación. Viene de, si nosotros modificamos nuestro pensamiento, podemos transformar también esa emoción que encarnamos o la forma en la que la percibimos. Uh-huh. Sí, mira, o sea, el propósito bueno, los sentimientos, como te decía, tienen un propósito acá, ¿ya? Pero cuando entendemos todo esto, entonces tenemos como, el sentimiento es como hacer esta parte sólida, ¿ya? Y digamos, un sentimiento cualquiera. Lo que tú acababas de mencionarme, ¿no? Estaba como triste. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esa tristeza? Es un sentimiento, claro, pero ¿qué es? ¿De dónde viene? Ahí es cuando tú te tienes que preguntar también si es que es tuyo o no es tuyo. Porque el momento que ya se hace sentimiento, tal vez es algo que tú percibes, pero para hacerlo tuyo, lo haces sentimiento para solidificarlo. Y en realidad ya no puedes estar consciente de lo que estabas percibiendo, sino que lo haces tuyo y dices, bueno, estoy triste, ¿ya? Mm. Casi la mayoría de cosas, como sabemos, y siempre insistimos en eso, no son nuestras en un 98% todos los pensamientos que se cruzan y toda la información que recibimos en cantidades industriales, es muchísima. Entonces lo que hacemos es como agarrarnos algo y solidificar y enfocarnos en algo, porque también es demasiado, ¿ya? Y así es como nos agarramos las cosas que percibimos y las solidificamos haciendo un sentimiento, ¿ya? Exacto. Entonces ya, definimos y decimos, este es un sentimiento. Y también podemos decir, no, yo no puedo estar triste. O sea, por ejemplo, ahorita tú, no, es que yo ya no, yo no voy a estar en el armónico bajo. O sea, yo soy un ser súper consciente. Entonces, te creas un no sentimiento que sigue siendo una cuestión sólida, que es igual que el sentimiento. El no sentimiento es un sentimiento, pero es donde tú le pones esa barrera, ¿ya? Como que, no, yo no siento nada. No, no siento nada. ¿Y tu ex? No, no, no siento nada por mi ex. Si es que no sentirías nada, no te importaría, te resbalaría, lo recibirías y simplemente no tendría ninguna relevancia, ¿ya? Entonces, inconscientemente usamos los sentimientos y los no sentimientos para, para, para el no cambio, para el, para el quedarnos ahí. O sea, siempre te va a detener la creación, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros somos súper hábiles para alterarlo cuando tenemos estas herramientas y podemos entender y, o sea, darnos cuenta, caer en cuenta, percibir y entonces ahí soltar, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, lo que es importante es también reconocer esto que dices tú, ¿no? Nosotros percibimos un montón de información, ¿cierto? Que puede estar disponible energéticamente, ya sea de otras personas, del cosmos en general, ¿verdad? Y esa percepción es la que nosotros transformamos, ¿cierto?, en un sentimiento que nos empieza a generar incomodidad, ¿cierto? Si lo llevamos a la practicidad, ¿cierto?
¿Y qué es lo que hace? Como está nuestra mente, es como que se activan un montón de implantes, porque eso es lo que yo me di cuenta hoy día. Ya no me di cuenta hasta que hablé con otra facilitadora que es súper amiga mía y al toque me leyó la energía y me dijo un par de cosas y fue como que, verdad, y fue como que desaceleré todo porque me dejé llevar por esto, por esta sensación y que si bien es cierto, claro, yo le permito a mi cuerpo que se exprese, si quiere reírse que se ría, si quiere llorar sí, ¿no? Entonces, claro, ahí empieza a haber un diálogo interno, que por qué, que de dónde, ¿no? Se activa la mente y un montón de implantes con ellos, ¿cierto? Que te llevan a espacios mentales que son, pueden llegar a ser muy dolorosos, pueden llegar a ser muy incómodos y empiezas en esto de la autoflagelación, ¿no? Y te quedas atrapada en ese loop, ¿no? Entonces no nos damos cuenta. Lo que hacemos con las herramientas de conciencia es justamente eso, ¿no? Cuando nos hacemos sesiones de barras, nosotros empezamos, ¿cierto?, a hacer de que haya esta neuroplasticidad, ¿cierto?, que se genere en el cerebro, porque también eso genera una emoción. Si yo tengo una programación mental, ¿cierto?, que me dice de que en verdad, no sé, ¿qué puede ser? Algo muy común, de que, no sé, mi mamá no me puede hablar así, o no sé, de que mi trabajo, no sé qué, tiene que ser de tal manera, y esa persona reacciona de una manera diferente, y eso genera de que se active una reacción en mí, y genero algo yo a través de mi emoción, ¿cierto? Y luego de mis sentimientos, y eso perdura por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, y eso genera un montón de reacciones también de las personas porque viene comandado desde ese espacio de la mente, ¿no? Reaccionamos hacia ese lugar y empezamos a reaccionar y no como dices tú, empezar a reconocer, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está mostrando esto? Que, ¿cómo puedo yo traer luz a ese espacio para expandirlo a la conciencia? ¿No? Ujú. Y ahí entran esas preguntas maravillosas que hacemos siempre, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy percibiendo? ¿No? Muchas veces acumulamos también muchas emociones y así también, como dices tú, también las coartamos y decimos, no, no lo voy a sentir, no me lo permito, y eso igual empieza a quedar acumulado en el cuerpo. Entonces llega un momento en que se requiere liberar. Existen muchas formas de liberar, ¿cierto? Una de esas puede ser la tristeza, el llanto, ¿cierto? Además, igual tenemos unas barritas acá que están relacionadas con eso, que Ujú. tienen que ver con el gozo y la tristeza, ¿no? Entonces, comenzamos a liberar esa información, ¿no? Si el cuerpo quiere llorar, que llore, si el cuerpo quiere, ¿no? Coartar eso no es, digamos, como el ejercicio pragmático de la conciencia, ¿no? No va por ahí, pero sí es muy interesante esto de reconocer la polaridad, porque empezamos a manipular esos sentimientos desde el espacio de la mente. Claro. Sí, lo que pasa es que todos tenemos elección. Entonces, no está ni bien ni mal llorar o estar triste o estar feliz. No, no está ni bien ni mal, no va por ahí. Eh, puedes Exacto. elegir, puedes elegir y puede ser necesario para una persona el llorar. Si no tiene nada de malo, el cuerpo llora, el cuerpo se ríe, el cuerpo hace muchas cosas que Expresa, le claro. permitimos y no pasa nada. Lo que sí siempre podemos hacer es como revisar qué es lo que estamos creando con eso, ¿no? Hacernos la pregunta, ¿qué estoy creando con Mm. esta tristeza? Ah, a mí me pasaba cuando mi bebé falleció, mi tristeza era tan grande, o sea, me parecía tan ridículo todo el mundo, todo lo que me decían, todo lo que existía, todo esto. Y yo en ese momento estaba eligiendo esa tristeza. Y no te digo que haya estado ni bien ni mal. No tenía la conciencia de en ese momento decir, ah, ok, sí, entiendo, esto es así, asado y listo, superado. No es así, ¿ya? Si te tienes que dar ese chance de llorar, de soltar, lo que sea necesario está súper bien. O sea, creo que eso puede ser maravilloso para el cuerpo también, ¿no? Entonces hay eso. Ahora, si es que yo no me quedaba en eso, yo
ahora me hago preguntas y digo, ok, si yo en ese momento me quedaba en la tristeza, me quedaba estancada ahí, ¿qué hubiera creado hasta hoy? ¿Sí? Entonces, sí podemos preguntarnos, y bueno, con esto, ¿qué estoy creando? Porque obviamente queremos crear lo que deseamos, ¿no? Y siempre creamos también con la tristeza o con lo que tenemos, creamos, Mm. se, se, se proyecta todo, ¿no? Se proyecta en Claro, nuestras vidas. sí, es la percepción también ahí es muy interesante, de dónde, cuáles son las definiciones de la percepción, de la experiencia que transitamos, es la que nos va a, lo que nos va a mostrar ese sentimiento, la definición, ¿no? Porque un sentimiento también puede ser expansivo, Ujú. ¿no? Eh, no solamente de tristeza, Sí, también puede ser de gozo, o sea, ¿cierto? mira, Eh, mira esta diferencia de estos enunciados sobre justo esto que me estás diciendo. La primera ajá, cosa, yo puedo decir, me siento impotente. Ahora la siguiente frase, soy consciente de una sensación de impotencia. ajá, ¿Ya? cambia, ¿no? Ujú. Entonces ahí está Cambia un lo que tú montón. decías, Sí. justamente el sentimiento te puede servir, claro, ¿sí? Entonces, en este me siento impotente, ¿qué es lo que está pasando? Es personal, ¿no es cierto? Es personal porque asumes la impotencia y te atribuyes a ti mismo. Exacto. Además, cuánto nos definen también nuestros sentimientos, que es como la primera parte, ¿no? Ujú. Me siento, es como que yo soy, es como Ajá, quién, ¿no? Hay una claro. pregunta que ayuda mucho cuando, porque la mente hace eso, y eso es lo que tenemos que reconocer, cuánto nos identificamos y creamos y elegimos, ¿cierto? Como esto que tú muestras siempre que a mí me llega bastante cuando tú dices, siempre estamos eligiendo, ¿no? Es tan diferente cuando otra persona lo dice desde un espacio de relajación. Cuando tú dices eso, a mí me genera relajación, fíjate. Eso ha sido un gran regalo para mí cuando conversamos, ¿no? Porque a veces como esa presencia, ¿no? Que de repente, no sé, pues todas las personas funcionamos diferente. Entonces, a veces definimos y moldeamos nuestra personalidad, nuestra vida, nuestra forma de ver la vida, ¿cierto? En base a esos sentimientos, que como bien dices tú, pueden venir de afuera, puede ser una percepción que se encapsuló y el yo como el ego se queda todo y elige serlo él todo el tiempo, eh, nos termina creando una realidad súper reactiva Ujú. y que Sí, finalmente nos atrapa, porque eso está absolutamente ligado con todos estos implantes distractores que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el miedo, que es un sentimiento súper potente, que inclusive los niños desde muy pequeños lo reconocen inmediatamente. ¿Te has dado cuenta? sí, pero los niños, si es que nacen en un espacio donde no hay miedo, nunca aprenden lo que es. ¿Ya? O sea, los niños también tú sabes que son mucho más perceptivos que los adultos porque los adultos estamos súper distraídos en muchas cosas. Eh, los niños realmente el miedo que puedan sentir de algo es porque ellos percibieron de sus padres, del medio, de quien sea, de la tele también, ¿no? El cuco está en el armario, yo Del qué sé, colegio. de cualquier parte y no nos hace falta ni siquiera comunicarnos ni ver, se percibe, Lo ¿ya? percibe, Entonces, claro. si es que un niño no tendría, si no aprendería lo que es el miedo, yo creo que no conocería eso. Y de hecho, por eso también vemos que hay muchos adultos que les afectó su infancia en eso, ¿no? ¿Qué recibieron? ¿Qué percibían? ¿Cuál era la situación que tenían? ¿Ya? Entonces, pero bueno, volviendo a la reflexión que estábamos haciendo, notando la diferencia de estos dos enunciados, que les recuerdo, el primero era como me siento impotente, el segundo es como soy consciente de una sensación de impotencia, ¿ya? Entonces, en el primero decimos me siento impotente y le hacemos nuestro al me atribuyo a mí.
y me siento chiquitito y contraído, ¿ya? En el segundo caso, en el segundo enunciado, donde decimos soy consciente de una sensación de impotencia, entonces ahí, ¿qué es lo que vemos? O sea, ves ampliamente desde otro espacio, ¿no es cierto? Entonces tú dices, Es ok, conciencia. es más, es más objetivo, puedes dar un paso hacia atrás, puedes poner un poco de distancia, eres consciente de la impotencia, ¿ya? Das un paso a un lado y eso te permite hacer tu trabajo. Desde ese lugar tú te apartas y cuando te apartas tú te haces más grande, no te haces tan chiquitito y contraído como cuando tú te sientes impotente, Claro. ¿ya? Entonces desde ese lugar amplio tú te das cuenta que eres consciente. Y pregúntate siempre, pregúntate, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? Entonces cambia muchísimo la energía eh, de este concepto en estos dos enunciados diferentes. Ujú. Exacto. Y también otra pregunta que puede entrar ahí es ¿qué estoy percibiendo que no estoy reconociendo? ¿No? Es como recibir la información energética, ¿verdad? Y, y darle un poco de conciencia, no encarnarla inmediatamente, no poseerla, ¿no? Exactamente, sí. Porque a veces hay algunas emociones, ¿cierto?, que son más densas. Y esas Ujú. son como las que percibimos que la mente reconoce como más reales. Entonces, súper rápido que se activen además, porque cuando ya me lo quedo, eso genera un efecto dominó en nuestro cerebro, ¿cierto? Que empieza a hacer match con un montón de otras conexiones que pueden estar ligadas a eso y se nos activa todo el circuito energético y puede ser más difícil, Ujú. ¿no? Inclusive, por ejemplo, en la crisis de pánico, ¿no? Las angustias, cuando empezamos a percibir angustia, 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 y no la podemos solo reconocer, es porque estamos muy en ella, ¿no? Ajá, Encarnándola demasiado y terminamos colapsando. claro. Es que realmente podemos llegar a funcionar desde los sentimientos. Y en los sentimientos, tú sabes, o Exacto, sea, pueden ser muy fuertes, como lo que tú estabas diciendo, desde la tristeza, desde el dolor, desde el sufrimiento. Entonces ahí vivimos en un programa que nos tiene atorados, ¿sí? Las exacto. proyecciones, expectativas, juicios, separaciones, rechazos, de todos los demás y rechazos a nosotros mismos. Entonces cortamos con eso la conciencia. Por eso yo siempre recalco en el que hay que parar. O sea, cuando vemos algo o estás a punto de hacerte cargo de, de un sentimiento, de una situación, para y pregúntate, ¿sí? Porque tal vez estás tomando el dolor y el sufrimiento de otros, y traumas, el drama de otras personas, y tú lo estás tomando como tuyo. Entonces, si tú tienes te tomas un ratito y dices, ok, voy a ser más consciente de esto, ¿qué de esto? ¿Es mío o no es mío? ¿Sí? Entonces, como ser infinito, tú no tienes sentimientos. O sea, empezando por ahí, tú dices, ok, yo soy un ser infinito y yo no tengo sentimientos. Eso es una bomba. ¿Cómo que no tengo sentimientos? Ujú. No soy una persona si no tengo sentimientos. Fíjate Inés, que ¿cómo puedes decir eso? Es ahora en fuerte Access, lo que... sí, Sí, dale. en Access ahora se está hablando sobre las personalidades. ¿Has escuchado algo sobre eso? Hay algunos aclaradores súper interesantes porque las personalidades son este papel que asumimos para um, quedarnos atrapados y no ser conscientes. Entonces, ¿cuántas personalidades estamos usando para ser, para no crear, para ser la buena eh, hija o para ser tal cosa, ¿no? O ¿Cuántas para crear una personalidades vida grandiosa. para no crear una vida grandiosa? ¿Cuántas personalidades asumiste y te quedaste atorada ahí? Entonces también tiene que ver esto, ¿no? Sí es fuerte porque un Fuerte. psicólogo diría, ¿para qué estudié? ¿Qué estoy haciendo? Y es fuerte porque
no estamos como acostumbrados al manejo de emociones, a la delicadeza de todo eso. Y no te digo que esté mal, porque finalmente estamos aquí, estamos viviendo aquí en este espacio y el cuerpo siente. Entonces, lo importante es hacer conciencia y no quedarnos atrapados y no depender de eso, sino saber que somos un ser infinito y que podemos hacer todos los cambios que queramos y creaciones hermosas en nuestras vidas. Claro, además que el sentimiento tiene detrás un montón de expectativas también con respecto a lo que vamos experimentando. Hay Ujú, muchas técnicas que están basadas en eso, ¿no? Que se sustentan en los sentimientos y desde ahí trabajan, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde el espacio del acceso a la conciencia, donde no hacemos relevantes los sentimientos, ¿cierto? Es fuerte para las personas. A mí me ha tocado experiencias también muy interesantes con algunas personas en consulta, como diciendo, ¿cómo no va a ser importante lo que yo siento en esta situación, lo que me hace tal, lo que me dice, no sé qué? Por ejemplo, este tema de la autoestima también, ¿no? Cuánto daño también nos hacemos haciendo relevante lo que yo siento, cómo me siento y me quedo ahí, ujú, no siendo que en verdad lo que estamos, con lo que queremos conectar es con ese espacio del ser infinito que está más allá de esa definición, de esa programación, de cómo tiene que ser, de cómo lo tengo que ver, de lo que me genera la frustración o no, de todo eso que pasamos como más desde un lugar, digamos, denso, ¿cierto? En la experiencia de la vida, que lo que puede ser, ¿no? A mí me ha tocado varias veces tener esa respuesta, ¿no? De que cómo no va a ser importante cómo me siento. claro, Así como que, onda, nadie piensa en mí. Entonces es como, wow, claro. claro, ¿no? O sea, Pero mira, ¿cuánto tiempo eliges quedarte ahí, en ese lugar y no ujú, invitar a la conciencia a ese espacio y desapegarnos un poco y observarla, porque ahí hay un regalo, sí. ¿cierto? Hay un regalo, porque se puede expandir eso Ujú, mucho más aún y trae todo ese regalo energético de lo que tú hablas de la personalidad. Comienzo a ser una persona más expansiva, más flexible, reconozco de que era un bajo armónico, que en verdad yo puedo elegir mucho más que esa emoción que me está haciendo contraída, ¿cierto? Que me está dejando chiquitita y que está llena de definiciones, ujú, definiciones. sí. En este caso que tú me cuentas de esta persona que dice, ah, pero ¿cómo no va a ser importante cómo yo me siento y esto? No es que queramos quitarle importancia como, o sea, ella debería quitarle importancia y relevancia de todo eso, porque eso es lo que está creando. Cuando una persona se pone una etiqueta de sufridora y dices que yo sufro por esto y sufro por esto otro, todo lo que está creando es sufrimiento. Una y otra vez repite lo mismo y sigue creando eso. Pero no pueden ver, a veces las personas no pueden ver más allá y ahí también está la amabilidad de si alguien Con una... no puede recibir esto de lo que estamos conversando en este momento, tal vez puede ser muy fuerte porque está muy aferrado a esos sentimientos, a esos pensamientos que están en el armónico bajo. Entonces, si es que esa es su elección, también es amoroso respetar esa elección. Y, y Perdón. no Dale nomás, te que quería, preocupes. me acordé de algo del manual de Barros, a ver si lo encuentro. Sí, Dile sí, nomás. sí, sí. Ajá. Entonces, bueno, esos yo les recuerdo, los elementos como ser infinitos son ser, saber, percibir y recibir. Y en el armónico bajo están las emociones, pensamientos, sentimientos del sexo y no sexo. Entonces, por ejemplo, usamos los pensamientos, los sentimientos para invalidar el ser, para invalidar el percibir, para invalidar el saber y el recibir. Entonces, ¿qué es el armónico bajo? El armónico bajo es como la versión pirata, ¿ya? Es como es la versión pirata de estos elementos del ser infinito. Entonces, por ejemplo, de ¿qué es más rápido, Sandrita? ¿Saber o pensar?
El saber. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya lo tienes, ¿ya? Porque tú ya eres eso. Pero cuando tú dices el pensar incluye usar la mente. Y al usar la mente, buscas en los recuerdos, en lo que te han contado, en lo que aprendiste, ¿no es cierto? Entonces también así los sentimientos son como la versión pirata del percibir, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa. Tú como ser percibes y tu cuerpo es el que siente. Ujú. Exacto. Es muy interesante porque recordemos que nuestro lenguaje básico es el energético y eso es lo que traemos desde el espacio del ser infinito, ¿no? Estos superpoderes que tenemos, ¿no? Del percibir, saber, Ja. ser y recibir, ¿no? Desde ese lugar, ¿cierto? Nosotros estamos conectados y justamente es una invitación porque tú lo percibes más ligero, ¿no? Entonces, esto es muy divertido, ¿no? Porque lo tenemos todos, pero hay muchas personas que eligen no usarlo. Ujú. Y hoy día cada vez más nos encontramos con personitas hermosas, ¿cierto? Que ya no van a otra velocidad energética, están desde otro espacio de velocidad, de conciencia energética, de movimiento, donde ya no requieren, ¿cierto? Tanto estar pensando. ¿Ya? Hay muchas personas que ya traen ese software energético, ¿no? Con más conciencia. Es como una actualización, ¿cierto? Ya hemos visto cómo hemos ido evolucionando a nivel energético con la Tierra, con nuestros cuerpos, con los procesos de percepción. Entonces, es súper importante reconocer esa conexión que hay entre el pensamiento, el sentimiento y la emoción, ¿no? Que es muy lineal y es muy chiquitito, ¿ok? Es muy material, por eso cuando reconocemos un sentimiento o un pensamiento, ¿cierto? Al toque, y también darte cuenta que cuando hacemos preguntas de energía, ampliar, ¿cierto? El punto de vista de una experiencia nos puede ayudar a transformar esa emoción y ese sentimiento. Ujú. No queremos llegar a tener más sentimientos que no sean expansivos, porque en el fondo eso también tiene que ver con nuestra vibración energética. Ujú. Sí. Entonces, mira, ¿quién siente hambre? ¿Tu cuerpo? ¿Tú o tu cuerpo? Mi cuerpo. ¿Quién siente sed? ¿Tú o tu cuerpo? Mi cuerpo, ¿Quién siente tristeza? ¿Tu cuerpo? ¿Tú o tu cuerpo? mi cuerpo. Muy bien. Entonces funciona así. Tú percibes tristeza, por ejemplo, en una compañera de trabajo, y ¿qué haces? Tú percibes la tristeza y usas los sentimientos para hacer los tuyos, ¿ya? En línea. Buscas una razón buscas una razón y una justificación para hacer lo tuyo, ¿ya? Por ejemplo, ahora que estoy yendo al gimnasio, te cuento, el ambiente es interesante, ¿no? Cuando tú tienes estas herramientas de conciencia, percibes y dices, mira, me gusta más ir en la mañana porque hay otro tipo de espíritus, hay otro tipo de seres. Y en la tarde es chistoso, son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo percibo todo, ¿ya? Entonces hay personas que van porque les encanta y entonces hacen ejercicio todos los días y están ahí, tú les ves y están como felices de avanzar, se siente, se percibe una energía diferente, ¿ya? En la tarde me pasa que la gente se juzga muchísimo, ¿sí? Van, puede ser una persona que se siente gorda, ¿ya? Y entonces eh, puede ser esa persona en su pensamiento, en su dice, ay, estoy gorda. Y tú, que estás por ahí, percibes eso y entonces dices, no te haces preguntas en ese momento, o sí te haces preguntas como quieras, pero si no te hicieras preguntas, tú percibes y coges ese Y sentimiento te lo y dices, quedas. ay, ay, sí que estoy gorda, sí estoy gorda, ¿no? Entonces, cuando te pasa eso, siempre pregúntate, o sea, para y pregúntate, ¿es mío o es de alguien más? Porque realmente la información que recibimos, y esto es algo que yo no sabía antes de Access,
podía estar súper confundida con esto, pero porque yo pensaba que esos pensamientos o sentimientos, emociones siempre eran solo mías Uy, o solo tuyas. claro, Y no, claro. no es Sí, así. Entonces, cuando sí. sabemos que viene mucha información de los otros cuerpos, de los otros seres, y percibimos eso, tenemos que aprender como a hacer preguntas y a reconocer, ¿sí? Es lenguaje Y no energético, claro. hacernos, ¿sí? Y no hacernos cargo, porque, ¿verdad? ¿Es mío? No, no es mío. No, y no estoy gorda. Ya, listo. Y también por otro lado, mira, esto es como una cosa que no termina si es que tú entras en este ciclo, porque digamos que sucede esta historia que les cuento del gimnasio, ¿no? Tal vez si yo no tengo herramientas, no me hago preguntas, no sé nada y me siento gorda y estoy tan gorda que me digo gorda y me creo gorda, mi cuerpo dice, bueno, lo que quiere es hacerse gorda y empieza a funcionar desde engordarte, porque el cuerpo está para contribuirte en todo lo que tú le pidas, es tu mejor amigo y va a hacer y va a crear para ti lo que tú le estás pidiendo. Entonces, cuidado con lo que pedimos, porque puede ser que te encontraste con una persona, percibiste eso, te confundiste, lo hiciste tuyo y lo creaste en tu vida. Entonces, paremos y revisemos qué es lo que queremos crear. ¿Ya? Y desde ahí vemos el tema de los sentimientos, cómo funcionan en esto, ¿sí? ¿Estabas viendo algo en el manual? Cuéntame. ¿Encontraste algo, Sí, Sandri? Cuéntame, sí, sí. Es cuéntame. que hay una parte en el manual que me encanta, que tiene que ver con el enunciado aclarador, cuando habla de los más allá, ¿no? Me vino eso, que justamente tiene que ver, y dice, habla sobre los sentimientos y sensaciones que nos congelan, ¿verdad? Entonces, y que nos congelan y que quedan en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, es muy interesante porque dice que cuando recibes, por ejemplo, una factura, que quizás te sorprende el precio, el valor, ¿no? O cualquier cosa llegó antes de la fecha, eh, todo se detiene y se solidifica en el espacio-tiempo. Eso también es una forma, ¿cierto?, como de crear emociones y sentimientos, ¿no? El trauma. Es como, Ujú. claro, es como un shock, ¿no? Eh, es muy interesante porque estamos sometidos a un montón de impactos en el día a día, ¿no? A veces simplemente por cruzar la calle, qué sé yo, ¿no? Mucha gente en el metro o algo como eso y estás como en un espacio de reacción, ¿no? Y eso lo que crea, lo que dice acá es que todo se detiene y se solidifica en el tiempo, espacio, dimensiones y realidades. Y a eso le llamamos más allá. ¿No? Cuando decimos acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, pobats y más allá, Ujú. ¿no? Tenemos un sinnúmero de áreas en nuestra vida en las que nos congelamos. Cada vez que te congelas, ese es un más allá, manteniéndote en cautiverio. La dificultad de un más allá es que te impide estar presente, Ujú. ¿no? Es por eso que usamos las preguntas, ¿cierto? Porque eso también nos ayuda a estar presente y no estar en ese encapsulado, ¿cierto? En ese espacio de no tiempo, ¿no? De cuando estamos atrapados por una emoción. Ujú. Entonces, me encanta cómo ir cómo utilizar la percepción, ¿no? Todo eso que estamos percibiendo a través de nuestros cuerpos y también porque somos seres psíquicos también, ¿verdad? Para irnos limpiando y no llenándonos, ¿cierto? Impregnándonos de toda la basura de información energética que circula en nuestra vida, porque nos vinculamos con un montón de personas no solamente físicamente, quizás a lo mejor el tránsito de tu casa al trabajo es pequeño, no ves mucha gente, pero en el fondo la comunicación energética está disponible en el aire todo el tiempo. Y todos los más Entonces, allá que recogiste de tu infancia, de, del trabajo donde estabas, de quién sabe, de cuántas vidas. O sea, tienes un montón de cosas que acumulas ahí, como tú dices, se solidifica y se queda atrapado, encapsulado. Aquí
justo, Imagínate, claro, disculpa, mira, acá hay otro dato súper interesante que dice que los más allá incluyen todo lo que está más allá de tu creencia, de ujú, la realidad, de la imaginación, de la concepción, de la percepción, de la racionalización, el perdón y todos los otros más allá. O sea, sí. es Yo, yo te digo, liberación. yo considero que incluso las enfermedades, dolores fijos son más allá, son cosas atoradas en el cuerpo. Por eso los procesos de cuerpo hacen una sanación espectacular cuando la persona se dispone a soltar ese trauma que tenía encapsulado, ese más allá que tenía encapsulado en su cuerpo y en su vida. Entonces, de esa manera suelta. Y las barras también son Wow, mágicas en sí. eso, porque ahí entiendes cómo es que funciona, cómo cargamos tanto y cómo nos liberamos cada vez que recibimos una sesión de barras, una sesión de procesos de cuerpo. Siempre es bueno Maravilloso. apoyarse en eso. Estas cosas, estas charlas que hacemos, que revisamos y podemos parar, podemos hacer preguntas, son herramientas, son procesos verbales que se usan y que son complementarios a los procesos de cuerpo y barritas. Así Claro. nos ayudamos para poder Nos entender. pueden mandar alguna preguntita a las chicas que están conectadas, si, algo sobre sentimientos, emociones, más allá, ¿no? Además también hay una creencia, ¿cierto?, con respecto a que todas las enfermedades, ¿cierto?, que viene a lo que tú comentaste adelante, de que todas las enfermedades tienen un origen emocional, Ujú, ¿cierto? ¿Qué encapsulamos ahí? ¿No? Cuánto nos estamos invitando a la conciencia ahí, ¿no? claro. Siendo el efecto de todo eso para crear y así y todo, igual lo estamos eligiendo y lo estamos creando. Entonces, la invitación al acceso a la conciencia es elegirlo, ¿cierto? Y llevarlo a todas esas percepciones energéticas que tenemos. Ujú. Aquí Sí. alguien preguntó algo, parece. No. mm, Bueno, entonces tenemos, ya sabemos que tenemos una cantidad de información que siempre nos llega y una vez que hacemos preguntas y sabemos que no es nuestro y devolvemos en partículas de conciencia, eso deja de ser relevante y de pronto y puedes empezar haciendo una práctica con esta tristeza o esta sensación que me decías que tú tienes. O sea, tal vez te puedes preguntar si es tuya o estás percibiendo de alguien. Y Sí, yo tengo una pregunta que siempre uso, por ejemplo, cuando estoy en incomodidad, ya sea, por ejemplo, esta tristeza que yo percibía, que me terminó en llanto, no lloraba hace mucho tiempo, entonces yo dije, wow, me está mostrando algo, pero me demoré, ¿no? Entonces, claro, yo siempre pregunto, ¿en verdad quién llora? ¿No? ¿En verdad quién está llorando? ujú, Y te juro que se me libera. Eh, Porque ahí viene la pregunta, en verdad, si yo soy un ser infinito, ¿elegiría esto? Y juego con esas preguntas también cuando hay algo incómodo, no solamente como la percepción de la tristeza, y siempre lo llevo a ese espacio, en verdad, ¿quién es? ¿Me entiendes? ¿Quién soy cuando estoy llorando? ¿Quién soy cuando ujú. estoy incómoda? ¿Quién soy cuando me estoy percibiendo como tímida? ¿No? Y eso como que libera algo desde mi espacio energético. Yo siempre lo percibo como muy desde la mente, ¿ya? Eso a mí de Access me ayudó mucho eso de cómo a través de la expansión de la percepción, ¿cierto? Y reconocer de que si yo soy un ser infinito, eh, no elegiría eso, claramente. Entonces, desde dónde yo lo puedo liberar? ¿No? Y lo reconozco y se me expande. Y, y es como, ok, ¿qué más es posible aquí?
¿no? Sí. Entonces, claro, dentro de todos los personajes que tenemos en la vida, así como tú decías, las personalidades, ¿no? Quizás cuando somos facilitadoras, ¿cierto? Encarnamos algo, algo como eso, cuando somos mamás, otra cosa, cuando Ujú, estamos trabajando de pareja, qué sé yo. Entonces, ¿cómo reconocer, no? ¿Qué definiciones hay ahí? Entonces, la pregunta de, ¿en verdad quién llora? ¿En verdad quién sufre? ¿En verdad a quién pertenece esto? ¿No? ujú. Porque también dentro de esas preguntas de la quién pertenece esto hay una que dice, bueno, ¿verdad es mío? Tal vez sí, ¿no? Pero de todas, quizás de todas esas facetas que tienes y de todas esas definiciones en las que estás, hay algún efecto de eso, porque somos un sistema Sí, energético. sí, sí, sí. Sí, entonces preguntémonos eso, ¿verdad? ¿Cuántos sentimientos estoy usando para rechazar la conciencia que puedo estar eligiendo? ¿Cuántos, por ejemplo, no sé, a ti, en todo lado pasa esto, ¿no? Pero ¿cuántos se sienten pobres? Y yo estoy, y yo estoy siendo consciente de eso y más bien puedo preguntar qué se esconde detrás de ese sentimiento de carencia, ¿sí? Porque no se trata de recogerlo y asumirlo y decir, ah, yo estoy en esta situación de carencia. Puede ser que está sucediendo y que tú lo estás percibiendo. Sabes que acá en Ecuador, en Quito, te cuento Cuéntame. que ha habido algunos temas de inseguridad y el escándalo y la gente comenta mucho de esto, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes que están en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, no sé, en las ciudades, se sienten inseguros? ¿Cuántos se sienten inseguros? ¿Y cuánto de eso es de ustedes o cuánto es lo que estamos percibiendo de los demás? Porque es el miedo, es la sensación de que te roban, porque eso es lo que tú estás percibiendo de otros y tú te lo asumes como tuyo, La lo línea, haces un sentimiento, te alineas, lo solidificas solidifica, y lo entonces haces luego dices, verdad. ah, me siento insegura, ¿ya? Aquí dice Maripa, ¿cómo? Y si es nuestro, ¿cómo lo liberamos? Eh, Tú crees que es tuyo, la mayoría de cosas no son tuyas. Déjame decirte que en el 98% de casos no es tuyo. Y si es tuyo, es porque tú lo asumiste en algún momento y dices, sí, soy yo la que estoy así. Pero no, casi Puede no, ser un no más va por allá ahí. también. Claro, puede ser un Claro, más allá, porque pasamos distintos espacios de nuestras vidas, ¿cierto? Con impactos ajá, y van quedando almacenados en alguna parte, ¿no? sí. Sí, y puede ser que tú ni siquiera lo entiendes, pero tal vez tú vivías con tu abuelita y tu abuelita tenía ese miedo implantado súper fuerte. Y a ti te, no, es que te va a pasar esto, no, es que te va a pasar esto otro. Y tú No salga ya a la calle. encarnas eso y sigue siendo de otros, sigue siendo algo que tú puedes devolver en partículas de conciencia y no hacerte cargo. Entonces, casi siempre es eso. Hay otras herramientas más que te pueden servir y no sé si tú sabes de Access, pero el enunciado aclarador te sirve o simplemente destruir y descrear eso. ¿Ya? Maripaz, ¿tú sabes de Access? Maripa. No sé, Maripa. ¿dónde estás? Me parece que Maripa sí sabe de Access, y es que es una chica de Puerto Varas. Me parece su link, Ah, su ok. nombre parecido, familiar, pero no lo sé. Sí, 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 sí sabes de Sí, varios. Maripa. Sí. Chévere. Generalmente cuando reconocemos que algo es de nosotros, sí, Maripa, sí me acuerdo de ti. Un besito grande a Puerto Varas. Tan bonito. Cuando nosotros, sí, cuando reconocemos que algo es de nosotros, eso lo hacemos, ¿cierto?, con los ejercicios del cuerpo, energéticamente, y claro, puede ser de que en algún momento, como dice Inés, te alineaste, te compraste algo de la percepción energética de la vida, de las personas con las que has convivido, vivido en alguna etapa de tu vida.
Y eso es un más allá, porque en el fondo después pasan 30 años y empiezas a crear un sentimiento con respecto a eso y ya se transforma en otra cosa y lo crees completamente a tal punto que lo encarnas y lo manifiestas. O si aparece alguna situación de afuera, se te activa inmediatamente eso y porque se hace desde un espacio de programación automática, ¿no? Aquí hay una pregunta, mira, súper entretenida. Dice, cada vez que tengas un sentimiento o sensación, pregunta. Ujú. Todos los más allá que crean los más allá eternamente más allá, conectados a esto, ¿lo destruyes y lo descreas? Sí, Ujú. dice el público. ¿Sí o Sí, no? por favor. Sí, por favor, llévate todo, destruye y descreo. Destruye y descreo. Sí, aquí tenemos una pregunta de alegría. Yo siento que reconozco que no es mío, pero no puedo separarlo. Ya. Verás, justo donde hay un sentimiento, esconde una percepción. Entonces, te van a ayudar mucho las barras, te va a ayudar mucho eh, también parar, bajar barreras para poder reconocer, porque cuando queremos saber si es nuestro o no es nuestro o cómo separarlo, también necesitamos quitarnos los juicios que tenemos al respecto y que hablábamos que podían ser positivos o negativos, ¿no? Entonces, cuando tenemos esos juicios de que tengo cierta polaridad, de que tengo que ser aquí la buena gente, por ejemplo, ya no puedes reconocer, porque te estás poniendo un juicio. Entonces, si bajas las barreras y puedes ver cuál es el sentimiento, puedes luego ver qué es lo que estás percibiendo que está detrás de ese sentimiento. Y así puedes ir encontrándolo. ¿Sí? Hay otras herramientas también que vimos en algún rato, que es como ligero y pesado. Te puede servir eso, Ale, que es Yo también le preguntaría a relajarte. Ale, sí, yo Ujú. le preguntaría a Ale, Inés, ¿quién no puede? ¿Quién no puede? Claro. No puede. Esa pregunta es clave para ir desbloqueándonos, porque ella reconoce algo y al toque lo bloquea. Entonces no es mental, Ale. ¿Ya? Ujú. Percibes la energía, pero la mente lo bloquea. Ya revisa el lenguaje de cómo vas jugando con la energía, porque de eso se trata, de que podamos reconocer el lenguaje del espacio energético. Entonces, cuando te venga el no puedo, decir, ok, ¿quién no puede? ¿No? ¿Quién está sosteniendo ese no puede? Es tu mente. Desde algún espacio, eh, alguien te está diciendo no puedes. Entonces, la pregunta sería, ok, juega con esa pregunta para ver qué es lo que se muestra. A veces solo con la pregunta se libera, a veces es inmediato. Como por ejemplo cuando yo estoy en esos estados tristes o de repente media enojada o como molesta o algo. Exacto, ¿ves? Es muy Ujú. interesante porque se libera solo y se disipa. Cuando nosotros utilizamos la gestión energética, ¿cierto? De cómo nosotros funcionamos, el lenguaje energético de saber cuándo nosotros mismas nos estamos bloqueando a que eso se expanda más, es justamente con esas preguntas. Yo al toque digo, ok, ¿quién está molesta? Ah, ya. Y se liberó y no requiero saber nada, no hay una explicación mental al proceso. Y a veces es inmediato y a veces tengo que jugar un ratito con la pregunta para desapegarme de eso, Ujú. ¿ya? Es un juego energético. Cuando empezamos a usar las preguntas en la vida diaria, también ahí hay otra pregunta y dice, ¿verdad? Quiero crear más o quiero tener la razón? Me estoy hackeando a mi mente permanentemente porque es un ejercicio energético, Ujú. ¿ya? Y se va percibiendo. Y cuando gestionamos la energía, nosotros nos vamos dando cuenta quién tiene el poder de lo que estás creando, ¿no? Entonces, cuando decimos no puedo, bueno, ¿quién tiene el poder? Ujú. Sí, ¿No? tal vez ¿Quién a dice mí no puedo? se me viene que también en algunos casos, o si no en muchos, sí, o todos tenemos pactos, contratos, promesas, juramentos que romper, porque a veces decimos, no, sí, me propongo esto y vas a hacerlo y no puedes, y en la puerta del horno se quema el pan, no se puede y no se puede. Y ahí yo he descubierto que sí.
ayuda mucho a hacer aclaradores con esto de disolver. Y justo me encontré una cosa que me he pegado aquí en la computadora, que les voy a leer. Todo con lo que me he alineado y he estado de acuerdo y he resistido y reaccionado a ello antes de ese momento, todo lo que he solidificado y he hecho real, ahora lo revoco, retracto, rescindo, reclamo, renuncio, denuncio, destruyo y descreo por Sí, IPOC. por ¿Sí? favor, Podipo. Lo destruyo y lo descreo. Sí, eso es lo que pasa. Hay que, hay que ir viendo. Tienes que ir jugando con la energía y tienes que ir usando las herramientas. ¿Sí? Sí, porque justamente por eso hablamos del kit de herramientas, ya que alguna va a ser la que va a desatorar, ¿cierto? El proceso. Eh, Hay que jugar con ellas y ver cómo funciona. Cómo funciona en uno, Listo. ¿no? Esta percepción del espacio de liberación. Porque después quizás la vuelves a reconocer esa energía, pero tú ya estás en un espacio diferente, ya lo percibiste, ya lo viste, entonces va a ser cada vez más ligero, se va como a diluir, ¿no? Sí, sí, es un proceso, pide facilidad para ir más rápido en esto y vamos caminando. Y ahorita se me ocurrió ver la hora y creo que estamos muy cerquita de que nos vayan a cerrar. Así que se nos borró el tiempo. Sandrita, no sé si quieres decirnos alguna otra cosa más o vamos cerrando. Sí, no estaba leyendo esto, qué interesante la ventanita que se abrió con los sentimientos. Ha mostrado muchas cosas y ha sido muy interesante. Sí, no, yo por mi parte podemos cerrar. Si las chicas quieren mandarnos alguna pregunta también por privado o hacerla públicamente, es muy interesante jugar con esta energía y reconocer, ¿cierto? No elijamos crear desde los sentimientos. ¿Ok? Es súper reactivo y a veces es una realidad falsa. Por eso siempre la invitación es a reconocer lo que funciona para nosotros, ¿no? No ser el efecto tampoco, porque eso también nos muestran mucho los sentimientos. Permítete lo que se exprese, que se muestre para reconocerlo, ¿cierto? Y llevarlo a la conciencia, de que nos muestre el regalo, de saber a quién pertenece esto. Bueno, a la conciencia no le importa, pero nos muestra cuán más expansivo podemos ser, ¿no? Y crear nuestras propias vibraciones energéticas, ¿cierto? Que nos generen expansión, como el gozo, ¿cierto? La facilidad, ¿no? Cuando algo es fácil se siente rico, ¿no? Se siente rico y cuando estamos en gozo también, en diversión, ¿verdad? Eso va desde el espacio de la encarnación, del saber. Entonces, para hacer más la invitación a esos flujos energéticos, hay que liberar los otros, ¿no? Reconocerlos rápidos y ya. Muchas gracias por permitirme reconocerlos y ya. Sí, qué lindo, qué lindo. Qué lindo Estamos, tema. sí, siempre nos quedamos fascinadas en la conversa y se nos va el tiempo. Muchas gracias, Sandrita. Siempre son una contribución muy grande para mí estos temas que los hablamos contigo. Gracias a todas las personas que nos acompañan y les mando un beso para Santiago, para Quito, para todo lado. Y nos Para vemos mí el próximo también. miércoles. Gracias por compartir. Un besito a Ale, a Maripaz y a todos los que se conectaron. Ahí va a quedar el videito. Que tenga una Listo. linda noche. Chao, Chao, chao. Inés. Chao, Chao. chao.